Amén. Pues vamos a dar una muy fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todos los que nos siguen de diferentes partes del mundo. Qué privilegio es compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Hoy seguimos nuestra serie con Jesús. Estamos en 40 días de oración. Quiero animarte que sigas buscando en las redes sociales, en la página masvida.org o en los módulos de información, los devocionales de todos los días, y que cuando Dios te hable algo, un versículo te impacte o algo oraste que fue significativo, publica ese pensamiento, ese versículo y pon el hashtag con Jesús 40 días de oración, que se pueda sentir en México que la iglesia está orando por nuestra nación. Pero hoy quiero ser súper práctico. Las primeras 3-4 semanas me he enfocado en tratar de ayudarnos a entender como iglesia que la oración no es la meta. Para muchos la oración es como que la oración, como si la oración fuera la meta. Incluso algunos convierten en un ídolo la oración. Sienten que si oran de cierta manera o durante cierto tiempo o a ciertas horas, que eso es porque los hace mejores cristianos o mejores, yo no sé qué. Y hay algunas personas que le ponen mucho énfasis a la oración. Pero nuestro énfasis no está en la oración, nuestro énfasis está en Cristo Jesús. Dije que nuestro énfasis está en Cristo Jesús. El valor de tu vida no lo determina cuántas horas oraste. El valor de tu vida lo determina la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. La medida de tu madurez no lo determina la elocuencia de tu oración. La medida de tu madurez lo determina tu parecido a Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo en tu vida. Entonces he estado tratando de quitar ideas erróneas de la oración y ayudarnos a entender que nuestra meta es la comunión con Cristo Jesús, la persona de Dios. ¿Puedo escuchar aunque sea un amén a eso? Entonces esa es nuestra meta al momento de orar, y he estado tratando de hacer eso. Hoy quiero contestar ya preguntas muy prácticas respecto de la oración y aclarar muchas dudas que quizá hemos levantado a propósito las últimas semanas. Así que el título de mi mensaje de hoy es una pregunta: ¿cómo debo orar? Y voy a contestar 6 preguntas. Me encantaría que saques una pluma, lápiz, algo, tomes notas, porque vamos a irnos de manera corrida en algunas cosas. Bueno, número 1, ¿qué significa orar? ¿Qué significa orar? Lucas 9:28 nos dice que Jesús llevó a Jacobo, a Juan y a Pedro al monte a orar. Y mientras oraba, Jesús se transfiguró. En otras palabras, su gloria fue revelada. Cuando nosotros oramos, vemos a Jesús, vemos más de Dios, conocemos más a Dios. Pero también, como Jesús es el que oraba con Dios y su gloria fue revelada, cuando tú oras no solo conoces a Dios, también conoces quién eres delante de Dios. El hombre no es lo que es delante de la gente, el hombre es lo que es delante de Dios. Y que conoces más. Pero fíjate que estaba orando y pasó esto. Y si lo pueden poner el pasaje, dice: y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, y conversaban con Jesús. Ahora, Moisés representa la ley y Elías los profetas, y son las escrituras que hasta ese momento tenía el pueblo de Dios. Ahora tenemos la ley, los profetas, los evangelios, las epístolas. El Antiguo y Nuevo Testamento son las escrituras. ¿Cierto o no es cierto eso? Y toda la Biblia es inspirada por Dios y nos ayuda. Entonces, esta es la oración. Escucha bien. Aquí dice que conversaban con Jesús. ¿Qué es la oración? Una conversación con Dios. Así de sencillo. Y tienes que creer que cada que tú abres tu Biblia y la lees, que Dios está hablando contigo. Hay momentos que te va a ser súper claro un pensamiento, que lo vas a captar. Hay momentos que parece que no captaste nada, pero Dios está hablando a tu espíritu, a tu corazón. Tienes que creer que cada que lees la Biblia, Dios te está hablando, y que cada que tú te diriges a Dios, Él te está escuchando. La oración no es un monólogo, la oración es un diálogo, una comunicación entre Dios y nosotros. Eso es simplemente eso, una conversación, comunicación con Dios, la oración. Ahora, ¿cuántos de ustedes son casados? ¿Cuántos saben que el pacto
Lo hiciste ese día delante del juez y firmaste. Algunos firmaron hasta con sangre, ¿verdad? Pero firmaste ahí un pacto. ¿Cuántos saben que nuestro pacto con Dios fue firmado en la cruz del Calvario? Entonces, somos hijos, oremos o no oremos. Somos amados de Dios, hagamos oración o no hagamos. Y hay un pacto que Dios hizo por nosotros. Pero ¿cuántos saben que en un matrimonio, si yo no tengo comunicación con mi esposo o mi esposa, mi relación no es muy buena? Pero mientras más comunicación hay en ese pacto de matrimonio, mejor matrimonio tenemos. Mientras que él y yo hablamos más, abrimos nuestro corazón más, conversamos más, muchas cosas se resuelven en nuestro matrimonio. Y lo mismo es con Jesús. Él pagó un alto precio para que seas hijo de Dios. Ya eres hijo de Dios. Pero mientras más te comunicas con Dios, vas a poder desarrollar una mejor relación con Dios. Él va a hacer cosas en tu vida y tú vas a conocerlo mejor y Él te va a conocer mejor. ¿Alguien está siguiendo esto o no? Entonces, aunque no cambia tu posición como hijo o el amor que Dios te tiene, sí mejora tu relación con Dios cuando oras y tienes comunicación con Él y conversaciones con Él. Eso significa orar. Número 2, ¿a quién oramos? Crea o no, esa es una de las grandes preguntas que me hacen muy seguido. ¿A quién oramos? Andrés, no estoy confundido si le oro al Padre o si le oro al Hijo o si le oro al Espíritu Santo. Y si le oro al Espíritu Santo, ¿estoy orando mal o cómo le hago? O sea, esto es una gran confusión en mucha gente. Entonces, fíjate bien lo que dice Efesios 1:7. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Fíjate, pido que el Dios de nuestro Señor, el Padre glorioso, les dé. Ahí está, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo verso. Nuestro Dios es un Dios, solo uno, en tres personas. Es un misterio que nos cuesta trabajo comprender en su plenitud, pero Él es un Dios perfectamente igual y perfectamente unido en tres personas. Entonces, fíjate bien, yo creo esto: oramos al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Muchos piensan que es una frase como mágica. Por ejemplo, que dicen, es que oré en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces Dios me va a conceder todo. No es una frase mágica, sino que es un entendimiento de a quién estamos orando, con quién estamos hablando. Por ejemplo, cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo así: oren así, Padre nuestro. Pudo haber dicho, oren así, Señor Jesús, pero no dijo, oren Padre nuestro. En otras palabras, Jesús quiere que tú y yo sepamos que cuando nos dirigimos a Dios, estamos hablando a la máxima autoridad y jerarquía en el cosmos. Él es el creador y la máxima autoridad de todo lo que hay. Y es tu papá. En otras palabras, cuando te diriges a Dios, no hay mayor autoridad, pero además en Jesús es tu papá. Qué increíble, ¿no? Cuando alguien dice, no, es que yo quiero hablar con el presidente, o quiero hablar con el pastor aquí, quiero hablar con el... Pues tú y yo podemos hablar con el jefe de jefes. Y además tienes acceso, es tu Padre. Entonces Él quiere que tengas esta referencia en tu mente. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. De nuevo, alguna gente piensa que es como una frase mágica en el nombre de Jesús. Señor, te pido 10 millones de pesos, un Audi R8 y una casa en esa colina en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y es como que si agregarle el nombre de Jesús fuera lo mágico, ¿no? Y no es una frase mágica, aunque yo sí, de nuevo, oro al Padre y me gusta terminar mis oraciones en el nombre de Jesús. Pero es más que una frase, es un entendimiento. Mire, Dios es completamente santo y nosotros somos pecadores, que hemos sido salvos por gracia, pero somos pecadores. Un Dios santo, y lo hemos visto en la Biblia, cuando se acercaba una persona sin purificarse antes de Cristo al lugar santo, santísimo, se moría. O sea que, ¿quiénes somos nosotros para venir con la máxima autoridad
totalmente santo. ¿Y yo quién soy para hablar con Él? Debería de, cuando levanto las manos, Señor, quedar fulminados. ¡Tras! Imagínense que llegáramos a la reunión un día y todo el mundo levantaba las manos y ¡fum! Todo el mundo muerto en la presencia. Sería feo, ¿verdad que sí? Nadie regresaría el próximo domingo. El punto es que estamos hablando con Dios y solo podemos hablar con Él y estar en su presencia porque por los méritos de Cristo Jesús en la cruz somos perdonados y somos hijos de Dios y podemos estar en presencia de un Dios santo, todopoderoso, no por mis méritos, no porque ayer me porté bien o porque me levanté muy en la madrugada a orar o porque mi oración es elocuente o porque leí cuántos capítulos, no por eso me escucha. Es más, no hay ninguna razón por la cual debería escucharme excepto que Jesús pagó mis pecados en la cruz del Calvario. Él vivió justamente delante de Dios y su justicia ahora es mi justicia y puedo estar en presencia de un Dios santo con confianza por la gracia de Cristo Jesús. Vamos, si va a aplaudir eso, se merece un aplauso más fuerte. Solo es en el nombre de Jesús, en su gracia, en su gracia. Entonces, eso significa en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de pronto han sentido deseos de orar, deseos de leer la Biblia, deseos de buscar a Dios? Eso no nace de ti, eso lo puso el Espíritu Santo en ti. En el cielo está el trono de Dios Padre. Al lado de Dios Padre está Dios Hijo, Jesucristo. Y de su trono, su Espíritu Santo llena todo en todo y te rodea. Y cuando tú pones tu fe en Jesús, su Espíritu llena tu corazón. Entonces, quien te está moviendo a orar es el Espíritu Santo. De pronto, ¿no te ha pasado que no sabías ni qué orar, pero empezaste a orar y te salió una oración super power? Así que dices, ¿cómo oré eso? ¿Cómo me salió eso? Fue el Espíritu Santo. Ni tú ni yo somos tan inteligentes como para orar bien, pero Él nos ayuda. Dice Romanos 8, nos ayuda en nuestra debilidad, porque ni siquiera sabemos orar como conviene. Así que, iglesia, no es una fórmula mágica ni una frase mágica, es un entendimiento de a quién estamos orando. Oramos al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y sabes, tú puedes hablar con Jesús directamente y estás hablando con el Padre y el Espíritu. Puedes hablar con el Espíritu Santo y estás hablando con Jesús y el Padre. Puedes hablar con el Padre y estás hablando con Jesús y el Espíritu. Él no tiene rollos de identidad. Tú y yo a veces sí, pero Él no. Entonces te pondré un ejemplo de cómo serán algunas de mis oraciones y de mi esposa. Lo haremos más o menos así. Yo diré: Padre Celestial, te doy gracias por nuestra familia. Gracias porque nos uniste. Y Jesús, yo te pido que te reveles a cada uno de mis hijos, que no te vean como el Jesús de quien predica a su papá, sino que te conozcan personalmente como su Salvador, su amigo. Espíritu Santo, mueve sus corazones, derrama el amor de Cristo en ellos, dale sabiduría para que decidan bien, apártales gente mala, dales amigos buenos. Espíritu Santo, guíalos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Ahora al Padre, me dirigí a Jesús, al Espíritu Santo. O sea, ¿puedo hablar con cualquier persona de la Trinidad? ¿Está más o menos es claro esto o no? Ok, oramos al Padre en nombre de Jesús, por el Espíritu Santo. Ok, ¿cuántos tipos de oración existen? Ahora, ¿sabe que hay cerca de 2,000 millones de creyentes en el mundo? O sea, 2,000 millones de gente que profesa una fe en Cristo Jesús. 2,000 millones. ¿Sabe que hay huellas dactilares distintas de cada quien? Pero también sabe que hay una huella vocal distinta en cada ser humano. En otras palabras, aunque ores lo mismo, va a sonar diferente que el de al lado. Por lo tanto, hay casi 2,000 millones de estilos de oración. Tu oración es única, tu manera de orar es única y a Dios le fascina tu voz. Pero en la Biblia encontramos 4 tipos generales de oración. O sea, 4 maneras o tipos o estructuras generales de oración. ¿Las quieren conocer? Hay 4. Entonces lo puedes ver esto en Salmos,
lo puedes ver en muchas partes de la Biblia, pero está adoración, acción de gracias, confesión y arrepentimiento, petición y súplica. El libro de Salmos es el libro de las oraciones. Si no sabes cómo orar, agarra el libro de los Salmos y literal, ahí están oraciones. Hay oraciones de adoración. ¿Qué significa adoración? Es magnificar o proclamar o declarar quién es Dios, sus atributos, sus virtudes, su grandeza, su poder. Es magnificar a Dios. Sí, entonces hay salmos que son dedicados a la oración. ¿Qué son las acciones de gracias? Pues son no solo palabras de gratitud, pero también acciones de gracias. Entonces, cada que tú adoras, por ejemplo, puedes quizá poner música en tu carro o en tu iPod o qué sé yo, o sin música en la regadera empiezas a cantar: mi corazón, ¿ya? Te adora Dios, ¿Qué crees? Estás orando. No, en serio, estás orando. Dices: no, yo tengo que llegar temprano a la iglesia, yo quiero las palabras y el karaoke y la música. Es más que eso, estás orando, estás en presencia de un Dios vivo, delante del Padre, delante del Hijo, rodeado del Espíritu Santo. Estás teniendo comunión con Él, estás orando. Y cuando tú das gracias, estás orando. Es más, está bien que pidamos y vamos a aprender a pedir, pero hay que aprender también a dar gracias. Sí, gracias por lo que sí me has dado. Aún no me has contestado esa oración, pero gracias porque tú sigues siendo el líder de mi vida. Tú sigues sosteniéndome. Hasta aquí he llegado por tu gracia. Gracias, Dios, porque estás conmigo. Gracias porque eres bueno. Gracias porque aunque no te entiendo, tú estás en control de todas las. Gracias. Acciones de gracia. Cuando yo sirvo a alguien, es una acción de gracia. De gracias. Cuando estoy ofrendando y diezmando, acciones de gracias. Cuando estoy apoyando a una persona pobre, acciones de gracias. Dar gracias, dar gracias. Esto es una oración también. Ahora, la confesión y arrepentimiento, cuando reconocemos nuestros pecados delante de Dios. Ahora, quiero decirles un secreto. Dios ya sabe todos tus pecados, grandotes, chiquitos, obvios, escondidos, cochinos, más o menos, todos Dios los sabe toditos. Los conoce. Pero como que nosotros pensamos, ¿verdad?, que los podemos ocultar. Entonces se los podemos esconder a la familia, a la gente, a todo el mundo un rato, pero Dios ya lo sabe. Entonces, ¿por qué es que Dios querrá escuchar la confesión de nuestros pecados? Porque tú no estás listo a cambiar hasta que no estás listo a exponerlos delante de Dios. ¿Me escuchó? Él quiere oírte, quiere ver tu humildad, tu confesión, tu entrega. Dice Juan, el apóstol Juan nos enseña, en su epístola nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda mal. Él quiere oírte decir: Señor, yo reconozco esa mala actitud. Señor, le hablé bien mal a mi esposa en la mañana, perdóname. Señor, tengo esa... Amén, ok, muy bien. Confesión y arrepentimiento. Número 4, petición y súplica. Y son peticiones que le hacemos a Dios y podemos pedir ¿por qué? Por lo que quieras. Puedes pedir por tu ciudad, por tu salud, por tu familia, por tu trabajo, por tu carrera, por tus pensamientos, para que Dios cambie cierto hábito, rompa cierta adicción, te dé lo que sea, peticiones. Ok, 4 tipos de oración. Voy a tratar de plasmarlo en un pasaje para que lo podamos entender. Es el pasaje de la oración del Padre Nuestro. Entonces, le llamamos así Padre Nuestro, pero Jesús no le dijo: aquí está la oración del Padre Nuestro, pero así le llamamos, ¿verdad? Es la oración del Padre Nuestro. Entonces, no es de nuevo una oración mágica. Hay gente que dice: si la repito 10 veces, se purificó mi alma. No, Señor. Porque puedes repetir esta oración 30,000 veces. Si nunca entiendes lo que estás diciendo, o crees lo que estás diciendo, o te enfocas en lo que estás diciendo, son puras palabras. ¿Me estás siguiendo? Es más un modelo de oración. Ahora, yo sí recito la oración del Padre Nuestro de vez en cuando, pero realmente como una oración. Pero uso la oración del Padre Nuestro casi diario en cuanto a mi modelo de oración o los principios que contiene. Por ejemplo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué tipo de oración será esa de las 4? No le escucho. ¿Qué tipo de oración será? Adoración.
Estoy declarando quién es Dios. Él es mi Padre. Estoy diciendo que su nombre es santo, que su nombre es santificado sobre mi vida, sobre mi ciudad, mi mundo. Estoy adorando a Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Eso qué será? Petición y adoración. Porque sí estoy pidiendo que venga su reino, pero estoy enfocándome en que es su reino y no el mío. Es su voluntad y no mi voluntad. Y puedo pedir eso sobre mi familia, mi ciudad, mi trabajo, mi persona. Estoy pidiendo su reino, su voluntad. Es petición y adoración. ¿Qué es el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy. ¿Eso qué es? Petición. Tú puedes y debes pedirle a Dios aún las cosas más básicas de la vida. Señor, necesito un par de zapatos nuevos para esta chamba que me cayó. En el nombre de Jesús, amén. Y vas a ver a Dios obrar poderosamente para darte un par de zapatos. Créalo, de verdad, vas a ver milagros si te atreves a pedir. Ok, básico. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Eso qué es? Confesión y arrepentimiento. Señor, perdóname mis deudas. Y ahí haces meditación respecto de qué ofensas, qué actitudes, qué deudas, qué asuntos tienes tú con Dios, y le pides perdón, así como tú también perdonas a otros. Estás arrepintiendo, te estás perdonando, hay un cambio en tu corazón. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Eso qué es? Peticiones, o de nuevo, sí, peticiones. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. ¿Eso qué es? Acción de gracias, también con adoración. Estoy incluso, ahí vemos que está todavía en la oración. Ni siquiera ha visto a Dios contestarle su oración, pero ya está diciendo Dios, tuyo es el reino. Yo te doy gracias porque tuyo es el poder. Mi oración la contestes hoy o en 10 años, tuya es la gloria. Yo te doy gracias porque tú eres bueno. ¿Están viendo esa actitud o no? Entonces hay 4 tipos de oración que vemos en toda la Biblia. Los salmos está en toda la Biblia. Son 4 tipos básicos. Ok, ¿qué oramos? Ya sé qué tipos de oración hay. ¿Qué oro? ¿Qué le pido a Dios? ¿Por dónde empiezo? Pide lo que quieras. No me escucho. Pide lo que quieras. El punto es que empieces a orar. Y dices, ay, Andrés, pero ¿cómo así? Si yo sé que hay cosas que a Dios no le gusta. Sí, pero tienes que empezar a orar, porque empezando a orar vas a aprender a orar. Ahora, yo quiero animarte. Yo creo que todo creyente debe de aprender a orar la Biblia. Porque en la Biblia encontramos, yo sé que tú quieres cosas para ti, pero Dios quiere cosas para ti. ¿Me escuchó? Yo sé que tú tienes planes para tu familia, pero Dios tiene planes para tu familia. Yo sé que tienes visión para tu empresa, pero Dios tiene otro nivel de visión para tu empresa. Aquí hay promesas, planes, propósitos para ti, tu familia y tu mundo. Aquí está el corazón de Dios. Cuando tú aprendes lo que la Biblia dice que Dios quiere para ti, aprendes a orar mejor. Le voy a dar 2 maneras de orar la Biblia. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? 2 maneras. Número 1, le voy a invitar a mi tiempo personal de oración. Es más, Fabi, ayúdame tantito aquí al piano, porque quiero que sientan la realidad de esto. Usted me ve acá todo glamuroso, vestido, ¿verdad? Me pusieron polvito para tapar las imperfecciones y me ve con la voz de predicador y todo eso. Pero no es nada glamuroso mi tiempo. O sea, mi pijama, mis chanclas, mi sudadera viejita del año del caldo, así. Y tiene una capuchita, porque como no tengo protección natural, necesito cubrirme en la mañana la cabeza, ¿verdad? Y protegerme del frío. Entonces yo me sentaré en una silla ahí que tengo en una recámara de la casa, y me sentaré tantito. Lo primero que hago, pongo música. Mi corazón, tócate esa para que conecten. A ver, ¿cómo sería? Mi corazón. Entonces pongo música. Así está de fea mi voz a esa hora de la mañana. Abro mi Biblia. Tengo un plan de lectura muy sencillo. No trato de leer demasiado en esa hora.
Tengo otros tiempos donde me estudio más a fondo, pero ese es mi tiempo con Dios. Y esas semanas estamos usando el pasaje de Juan, unos versículos, y abro mi Biblia y empiezo pensando. Muchas veces me imagino que estoy delante del trono de Dios. Me impacta nomás eso, que Él me escucha y puedo hablar con Él. Y abro mi Biblia y empiezo a leer. Y cuando un versículo me digo, wow, eso me gustó, o qué raro está eso, o algo así, lo subrayo. Y cuando siento que todavía hay algo que Dios quiere hablar más, paro en ese versículo. A veces lo anoto en una libretita. Y luego tengo 4 cosas que yo hago con ese pasaje que a mí me ayuda a orar la palabra de Dios. Y que tú lo puedes hacer con cualquier salmos, cualquier proverbio, cualquier evangelio. O sea, empieza por lo sencillo, pero tú puedes hacer esto que yo voy a hacer, lo puedes hacer tú en tu recámara. Así bien fácil. Número 1, me pregunto, ¿qué me dice el pasaje? Porque ¿qué voy a orar si no sé qué me dice el pasaje? ¿Qué me instruye? Entonces, si el pasaje fuera este, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo me empezaría a anotar cosas como estas y las anoto, porque a mí anotar me ayuda a enfocar mis pensamientos, me da mucha más atención. Y muchas veces cuando anoto es que revelación me cae en el corazón y empiezo a anotar así. Por ejemplo, anotaré cosas así: tú eres mi Padre, no lo merezco, pero en Jesús soy tu hijo y te doy gracias. Quizá anotaría cosas como: no solo eres mi Padre, eres nuestro Padre. Dios quiere que yo ore no solo sino con mi familia, con mi iglesia también, porque es nuestro Padre, Padre nuestro. Luego anotaré quizá otro pensamiento como: tú estás por encima de todo, estás en los cielos, aunque estás conmigo, con tu espíritu, estás por encima de todo. Santificado sea, Señor, tu nombre debe ser reverenciado en mi vida, debe ser reverenciado en mi familia, en mi ciudad. Anotaré 2, 3 pensamientos, eso me instruye el pasaje. Luego haré las otras 3 cosas. Le diré algo así a Dios: Dios, gracias porque eres mi papá. Gracias porque tienes todo bajo control. Gracias porque me oyes, ¿no? Ni sé cómo puedes oír, pero me oyes, gracias. Y le doy gracias porque Él es mi papá, y le doy gracias porque Él es nuestro Dios en nuestra familia, y le adoraré y le daré gracias un momento en base a ese pasaje. Luego confesaré. Y quizá una confesión en este pasaje podría ser algo así como: Señor, reconozco que a veces soy muy individualista en mi fe. Solo pienso en que tú eres mi papá, y sí eres mi papá, pero hay muchos otros. Enséñame a orar con mi familia, con la iglesia, y confesaré esos pecados, confesaré lo que sea. Y a lo mejor digo: Señor, perdóname porque no siempre tengo la reverencia que tu nombre debe tener en mi boca, en mi familia, y confesaré mis pecados. Y luego le diré: Dios, levántame a orar más constantemente. Ayúdame a no solo orar solo, sino a orar más con mi familia. Señor, te pido por más vida, que las reuniones de oración se llenen. No me escuchó. Y yo empiezo a orar por ustedes también. Señor, que podamos ver que tú eres nuestro Padre, no solo mi Padre, nuestro Padre. Que tu nombre sea reverenciado en mi país. Y empiezo a orar de nuevo, muy débil, muy sencillo, muy frágil, en mi pijama, con voz quebrada. Así ya oré la Biblia. Así de fácil, sencillo, se acabó. Lo haré con 2, 3 pasajes y listo. Ahora, ¿qué haces? Gracias, Fabi, hiciste el tiempo devocional espectacular. Un aplauso a Fabi, lo hizo increíble. Ese es mi tiempo devocional. Y lo haré de diferentes tiempos, de diferentes maneras, pero esa es la base como yo oro la Biblia. Y he aprendido mucho de la Biblia haciéndolo así. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo ciertas peticiones que necesito presentarle a Dios? Dice Andrés: sí, ya leí, Dios me habló y oré, pero pues yo necesito orar por mis hijos, y necesito orar por mi casa, y necesito orar por esto. ¿Cómo le hago allí? Bueno, yo hago una lista de peticiones, y en mi lista de peticiones o blancos o metas de oración, yo tengo a mi esposa, a mis 3 hijos, a mi familia, a la iglesia, un montón de cosas. Y lo que yo he hecho es que a lo largo de los años le he pedido a Dios que me dé un versículo o una palabra que está basado en la Biblia respecto de esa situación. Tengo pasajes para la ciudad, para la iglesia, para mis hijos, que yo siento Dios quiere que ore eso. Entonces, por ejemplo, uno de los blancos de oración es mi hija Sofía. ¿Cuántos oran por sus hijos?
Papá, quiero encomendarte, ser líder de la casa no es solo gritarle a todo mundo, es orar por ellos hasta que Dios haga su voluntad en tus hijos y en tu familia. ¿Ves? Entonces yo tendré ahí el nombre de mi hija y tengo unas oraciones bien especiales que hago por ella. Por ejemplo, oro por su futuro esposo. Digo, Señor, tiene 5 años. Yo digo, Señor, ¿y quién sabe quién es ese mocoso? ¿Por dónde anda, verdad? Pero guárdalo, Señor. O sea, yo oro por yo estoy orando por ella. Pero ustedes conocen su historia. Este es el pasaje y el verso que Dios me ha dado respecto de mi hija. Entonces yo cuando oro por ella, casi siempre oro ese versículo y le digo a Dios, Señor, revela tu amor a Sofía, que la identidad de Sofía sea amor y no rechazo. Señor, sana todo rechazo en su corazón y acércala a tu amor, llénala de tu amor. Y empiezo a orar respecto de ese versículo, porque esa es la palabra de Dios para mi hija. ¿Me estás siguiendo acá o no? ¿Y cómo vas a orar? Ora la Biblia y luego puedes orar por tus peticiones, pero busca un versículo, una palabra que Dios te dé para orar por esas peticiones. Yo así le hago, no es una regla, pero lo recomiendo demasiado a todos los que quieren orar. Muy bien, ¿cuánto tiempo debo orar? ¿Siguen acá o no? ¿Cuánto tiempo? Andrés, ¿dónde ya pasé a que puedo decir cumplí? Donde Dios dijo, ese es buen cristiano. O sea, Andrés, ¿cuánto ora un buen cristiano? No sé. Y no sé porque la Biblia no nos lo dice. No, Andrés, pero una vez cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, dice que ¿cómo no me esperaron una hora mientras yo oraba? Es una hora, Andrés, mínimo. No, porque ahí no dice los creyentes deberían orar así todos los días 1 hora, Padre nuestro, sino que Jesús en un momento personal de angustia, orando a su Padre, estaba, oye, no pueden ni siquiera 1 hora acompañarme en la oración. No era todos los cristianos en el mundo tienen que orar 1 hora, no era eso, iglesia. Así que rompe cualquier idea que tengas de que hay 1 hora sagrada o un tiempo sagrado. No lo hay. ¿Cuánto orar? No sé, pero tienes que empezar por algún tiempo. Y lo que yo he experimentado es que mientras empiezas a orar un poquito más, quieres orar más y quieres orar más y aprendes a orar más. Pero tienes que empezar por algo. Por ejemplo, ¿cuántos saben que es difícil crear una disciplina en el ejercicio? ¿Verdad que sí? Es bien difícil. Es fácil empezar, pero la disciplina es bien difícil. La oración es así. Tienes que anotar esta frase, por favor. La oración es un privilegio que inicia con una necesidad. En otras palabras, es mi privilegio como hijo de Dios hablar con Dios y que Dios hable conmigo. Lo empiezo a hacer porque me doy cuenta, wow, necesito a Dios, necesito conocerle, necesito que Él intervenga en mi vida, necesito a Dios. Entonces empiezo a orar. Se mantiene como una disciplina o con una disciplina y se convierte en un deleite. Lo digo otra vez. La oración comienza, es un privilegio que comienza con una necesidad, se mantiene con disciplina y se convierte en un deleite. De nuevo el ejercicio. ¿Cuántos han empezado 50 veces? 100 veces, ahora sí voy a hacer ejercicio. ¿Cuántos? La verdad, ¿qué haces? Vas y te compras un pants, no nuevo, te compras unos tenis nuevos. Dices, uy, yo voy a ser el mejor visto de todo el gimnasio. Las señoras ahí andan comprándose hasta unas pesitas ahí para las muñecas y los pies. Y ya me vi caminando en la colonia, ya me vi, ¿verdad? Haciéndole así. Y nos compramos aparatitos y nos compramos pants y nos compramos todo eso. Y estamos súper felices. Y luego llegas ese primer día al gimnasio y te pones en la banca esa donde hay las pesas para hacer la rutina de pecho, el bench press, y estás ahí y dices, no, está re fácil esto, es increíble esto, y le das todo lo que pudiste el primer día. Luego la rutina de piernas también, y ahí estás con las piernas y dándole y todo. No, me fue re bien en el gimnasio. Y en la mañana siguiente dices, hiciste too much, demasiado la primera vez. ¿Ves? Lo difícil es empezar y mantenerlo con disciplina. Eso que empezaste y la mañana siguiente no quieres ir. Es más, encuentras razones espirituales para no ir. Dices, yo creo que esto se va a convertir en una idolatría en mi vida. Reprendo a Satanás, no voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Y lo cancelas, ¿verdad? Y ya no te disciplinas.
¿Y qué pasa? 3, 4 semanas, 1, 2 meses. No, ahora sí, otra vez voy a regresar al gimnasio, ¿verdad? Y ahí vas otra vez y levantas y haces y de nuevo lo dejas. Y así es. Pero si te disciplinas en el ejercicio y dices, no, voy a ir. Es más, ¿cuántos saben que la disciplina en el ejercicio, a veces uno va hasta con lágrimas en los ojos? O sea, neta, dices, no quiero ir, no se vale, cochino gimnasio, y no puedo, el doctor me dijo, y mi esposa me está amenazando. Uno está enojado, o sea, hasta enojado vas al gimnasio. Ya llegas ahí, te obligas y todo, pero llega un momento en donde pasas de la necesidad por la disciplina, y si te mantienes en la disciplina, se vuelve un deleite. Es, ay, qué rico es correr 10 kilómetros. Necesito mis 10 kilómetros diarios. No es neta. O sea, ya lo empiezas a buscar, a necesitar, porque se ha vuelto parte de tu naturaleza. Lo necesitas, es un deleite. La oración es igual. Empieza enero. Ahora sí. Mi Biblia nueva. Porque la vieja ya no me habla, pero esta sí me va a hablar. Es una nueva traducción, ¿verdad? Y compras una libreta nueva y ahora sí me voy a meter. Y el primer día hasta 5 horas. No, sí. Y el día siguiente no te dan ganas de levantarte. Ya no sabes, dices, no le entiendo ni papa. O te quedaste dormido en la oración. Si Dios quisiera que orara, no me quedaría dormido. Si Dios quisiera que leyera la Biblia, la entendería. Esto no es de Dios, es para otros, para mí no. Y ahí la dejamos. Pero luego un mes después, no, sí tengo que orar. Y ahí sí estamos. O sea, ¿cómo te digo? Vivimos una mezcla entre motivarnos y luego condenarnos, y luego motivarnos, y luego ser culpables, ser el mejor cristiano, el peor cristiano. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? No, es así. Porque tenemos que pasar por la parte de la disciplina. ¿Qué es esto? Ahí te voy a explicar cómo funciona. Voy a empezar a orar. Y voy a empezar, ¿cuánto puedo apartar? Pues 15 minutos, 20 minutos. Bueno, voy a empezar a esa hora. Eso es lo que puedo ahorita, está bien. Empiezo. Y luego hay momentos donde dices, Dios me habló. Dios me escuchó, contestó, sentí la presencia de Dios. Yes. Día siguiente, no entiendo nada. Padre, te pido por mi trabajo. Ay, qué padre el Twitter. Mira, López Dóriga. Ay, Señor. Hello, ¿están acá? Y dices, ay, Señor, no sé si esto funcionó o no, pero bueno, oré. Día siguiente, otra vez Dios me habló. ¡Wow! Siento su presencia increíble. Día siguiente, no tiene nada sentido, no me gusta, qué feo. Y estás ahí, no te levantaste a tiempo, nomás alcanzaste, en vez de tus 30 minutos, no alcanzaste 10 minutos. Soy el peor, ¿cómo nomás 10 minutos para el Señor? Y pasaste los 10 minutos condenándote en vez de disfrutar la presencia de 10 minutos, ¿ves? Pero no importa, estuviste 10 minutos. Y ahí está así, y luego bien, y luego mal, y luego bien, y luego mal. Y de pronto empiezas a encontrar un ritmo. Wow. Empiezo a entender un poco más. Me está gustando esta oración. Necesito orar. Necesito mi versículo del día. Se convierte en un deleite. Y de pronto es como el oxígeno que respiras. Es tan natural para ti orar. Como al inicio no podías hacer ciertos ejercicios, al inicio la oración también va a ser como extraña, foránea, como un lenguaje de otro país. Pero mientras más lo vas haciendo, vas a aprender a orar y te vas a deleitar en la oración. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pues eso es todo. Vamos a orar, póngase de pie, puede pasar el equipo. Quería mencionar un punto más, ya no tengo tiempo, pero se los menciono de paso. ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? Hay 3 pasajes, si me ponen en la plantilla que sigue, por favor. La última, la que sigue. Ahí está. A solas, Jesús oraba a solas. Número 2, con otros creyentes. Muchas veces la iglesia primitiva oraban juntos. Y número 3,
en todo momento en el Espíritu. Y esto no es de que tú tienes que estar haciendo oraciones. Imagínate, llegas a la chamba. Hola jefe, ¿cómo estás? O sea, no es así, me explico. Pero es que tú puedes, o sea, pasas tu tiempo a solas con Dios orando. Estás en tu carro y pronto saludas a tu vecino y todo bien. Y estás manejando y pronto Dios trajo un pensamiento a ti de que oraras por ese vecino. Y estás orando en todo tiempo. Oraste por él. Y luego de pronto alguien te llamó y atendiste un problema y fuiste al trabajo, estás en la escuela, qué sé yo, todo bien. Y en un break de pronto Dios te recordó lo que leíste en la mañana y tomas un momento en tu espíritu para orar. Quizás estás cerrando un negocio, una firma, un contrato en algún lugar y en tu espíritu estás orando mientras estás hablando. Es como que el cristiano tiene que tener un pie en la tierra y un pie en el cielo. Y vas, es como natural. No porque saliste del tiempo de oración, saliste de la presencia de Dios. No, estás con Él todo el tiempo y oras con Él, aun cuando ni sabes que estás orando. Tu espíritu está orando, porque el Espíritu de Cristo vive en tu espíritu y hay comunión allá. Y es tan increíble que Dios nos enseñe a orar. Amén. Si quieres levantar tus manos, vamos a orar unos momentos. Y quiero que tú practiques orando. Podemos tomar este pasaje que oramos juntos. Puedes cerrar tus ojos y adora a Dios. Dile: Dios, gracias porque eres mi Padre. Gracias porque siendo la autoridad máxima puedo hablar contigo. Gracias porque oyes mi voz. Gracias porque no solo eres mi Padre, eres nuestro Padre. Tienes muchos hijos en esta ciudad. Gracias porque amas este país. Que tu nombre sea reverenciado en mi vida y en México, Señor. Ahora confiesa, dile: Señor, perdóname. No siempre soy tan constante como quisiera ser en la oración. No siempre aprecio mi relación contigo. A veces soy individualista en mi fe. No me doy cuenta que hay otros a mi alrededor que también tú amas y te aman. Confiesa: Señor, perdona mi apatía para orar. Perdona mi apatía para hablar contigo, para estar en tu presencia. Perdóname, Señor. Ahora pide unos momentos. Señor, te pido que me ayudes a ser constante en la oración. Vamos, yo quiero escucharte a ti orar. Ayúdame a ser constante. Te pido, Señor, que nos ayudes a mí y a mi familia a orar juntos, porque no solo eres mi Padre, eres nuestro Padre. Señor, ayúdanos a ser constantes como iglesia en la oración. Que tu nombre sea santificado, honrado, temido, reverenciado, adorado en mi vida, en mi ciudad, en mi país. Te estamos pidiendo esto. Señor, gracias por esos 40 días de oración. Yo pido, Señor, que podamos pasar de la necesidad a la disciplina y de la disciplina al deleite. Señor, te estoy pidiendo por cada creyente aquí que podamos entender que la oración no es un deber, es un privilegio. Pero vamos a aprender a orar cuando nos disciplinamos y creemos que llegará a ser un deleite en nuestras vidas. Levanta esas manos. Vamos. Tal y como somos nos amó. Cada campus, en cada casa, en cualquier parte del mundo, bienvenidos a Más Vida. Estamos en nuestra serie La Primera Bendición. Estamos en 21 días de oración, de ayuno. Algunos están ayunando, de primicias también. Y estamos hablando acerca de cómo Dios ha bendecido a diferentes personas en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Por eso se llama La Primera Bendición. Hablamos de Adán y Eva y las instrucciones y la comunión con Dios. Hablamos de Isaac, de no perseguir nubes, cavar pozos y encontrar bendición allí en donde estamos. Y hoy vamos a hablar acerca de José, de cómo podemos encontrar bendición a través incluso de momentos difíciles o atravesando momentos difíciles, y como Dios quiere incluso darnos una doble bendición. Y quiero que abras tu Biblia a Génesis capítulo 41. Génesis 41. Y vamos a empezar desde el verso 46. Génesis 41, verso 46. Y dice así: tenía 30 años José
cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos esos años José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y a su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. Verso 51, José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a los de la familia de mi padre. Verso 52, José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Eso dan ganas de leerlo juntos. Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Quiero titular mi mensaje el día de hoy: ¿Cómo atravesar una prueba de fe? ¿Cómo atravesar una prueba de fe? Cuando yo estaba en la escuela, me hice experto a hacer exámenes. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Experto a hacer exámenes. No significa que aprendí mucho, pero me hice experto en hacer exámenes. Yo podía agarrar las notas de un amigo la noche anterior y memorizarme la información, memorizarme las notas y sacar una muy buena calificación en la escuela. Lo podía hacer incluso en el receso. Literal, le bajaba las notas a alguien o veía que estaba estudiando, me memorizaba la información. Tengo una memoria fotográfica y podía contestar las preguntas bien y sacaba buenas calificaciones. Pero si me preguntas de qué me acuerdo, casi de nada. Casi de nada. ¿Por qué? Porque una cosa es memorizar información, otra cosa es aprender una lección. Pero la verdad es que nos hemos vuelto expertos en truquear los exámenes de la vida. Por ejemplo, ahora hay algunos cursos online de cómo hacer una buena entrevista laboral. Cómo presentarte a una entrevista laboral. 3 maneras de cómo superar una entrevista. ¿Cómo te van a dar el trabajo? Contesta así, te enseñan. No significa que estés capacitado para el trabajo. No significa que estés el mejor candidato, pero a lo mejor sabes contestar mejor que todos los demás para la entrevista. Nos pasa quizá en el noviazgo, ¿no? Algunos hombres son buenos para truquear a la chava y hacerla creer que realmente se merece, ¿verdad? Que se case con ella, y son buenos para presentarse súper buenos y les bajan la luna y las estrellas y las tratan increíbles. Y no significa que sea así en la vida real. Por eso hay que tener discernimiento y hay que hacer buenas preguntas, ver cómo trata la mamá y toda esa onda, porque te puede truquear. Hola. Pero no podemos truquear a Dios. No podemos saltarnos la escuela de aprendizaje de Dios. Porque con Dios no solo es memorizarme información, con Dios es madurar. Con Dios es aprender sabiduría. Y déjame decirte esto: no hay madurez en la fe sin atravesar pruebas. Yo sé que algunos quisieran que no fuera así. Yo quisiera que no fuera así. ¿Por qué no puedo madurar? Pues así, tranqui, sin problema. No sé. Creo que tiene que ver con que no aprendemos al menos que experimentemos. Pero no podemos madurar si no pasamos y atravesamos pruebas en la vida. Ahora, ¿qué es una prueba? Bueno, hay un montón de tipos de prueba. Hoy quiero enfocarme en un tipo de prueba, pero hay diferentes tipos de prueba. Algunas pruebas de la fe son cuestionamientos. Algunos pasamos por procesos de cuestionar ciertas cosas y dudar y algunas cosas quizá incluso en la Biblia, y se vale esas pruebas de fe. Te recomiendo que te acerques a gente que sabe más que tú, que ha estado en el evangelio por algunas décadas, para que te oriente en esa prueba de fe.
A veces tu prueba de fe puede ser que tuviste un momento de éxito inexplicable, súbito, como éxito rápido. No siempre significa que es Dios aprobando de tu vida. A veces es una prueba, éxito rápido, ¿sí? Y quizá también necesitas escuchar las voces de gente experimentada, gente con tiempo en el evangelio, que sabe cómo ser humilde en el éxito, ¿ok? Pero hoy quiero hablarte de una prueba que es una dificultad inexplicable. De pronto un momento de dificultad que no puedes explicar por qué sucedió. Es más, a veces no estabas haciendo, todos nos equivocamos, pero no es como que si estuvieras como, no te merecías eso, pues. ¿Me explico? Es como que, híjole, ¿por qué estoy o sea, si este año estoy orando más que cualquier otro año y no he estado súper bien y ahora sí le he creído más a Dios y hasta junté para mis primicias y ¿por qué me está pasando esto? Y no entiendo y dificultad inexplicable. Y Dios me impactó estos días mientras yo estaba pensando en el mensaje este fin de semana y honestamente sentí parte del Espíritu Santo. Andrés, diles que algunos van a atravesar pruebas y prepáralos para eso. Algunos de ustedes están en medio de una prueba, de una situación difícil, inexplicable, y otros de ustedes quizá van a atravesar una prueba y hoy te estoy diciendo que Dios no va a ser sorprendido por esa prueba, más bien va a ayudarte en esa prueba, ¿ok? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos leyendo hoy la historia de José. Ahora, tú y yo solo leímos la parte bonita de la historia de José, que llega a ser, está a cargo de Egipto y tiene hijos y wow, José. Pero eso es a los 30 años de edad. A los 17 años de edad, José es el hijo de Jacob, el tercer patriarca de la fe, Abraham, Isaac, Jacob. José es el 11º hijo. Es consentido de Jacob. Sus otros hermanos, sus 10 hermanos, le tienen celos. Y como le tienen celos porque es el consentido y porque tiene sueños que Dios le ha dado, entonces lo mandan vender como esclavo. Al papá le dicen que una fiera lo mató, pero lo vendieron como esclavo. Y José termina en Egipto como esclavo, en la casa de un hombre llamado Potifar. Y en la casa de Potifar, José, en lugar de cancelar su relación con Dios y cancelar su fe y cancelar su propósito, José confió en Dios y administró la casa de Potifar como un hijo de Dios. Y José administró y trabajó y fue excelente y pronto estuvo a cargo de toda la casa de Potifar. Tanto que Potifar le permitió disfrutar de todo lo que era de Potifar, excepto la esposa. Pero la esposa le traía ganas al José. Lo traía de bajada, lo azorrillaba cada rato, ¿verdad? Como la Lupita en el trabajo, te echa los ojitos. Es como una onda así, la traía, no lo dejaba. Y el José no se dejaba. Y un día ella lo agarra de la ropa y José sale huyendo, dice la Biblia, medio desnudo. Y ella se queda con su ropa y lo acusa falsamente. Trató de violarme, gritó, y lo metieron a la cárcel por una acusación falsa. Y en la cárcel de nuevo José no perdió su identidad, no canceló su propósito, no canceló su fe. Él siguió atravesando su prueba y en la cárcel sirvió, trabajó, administró con excelencia, tanto que llegó a ser número 2 en toda la cárcel. Y el carcelero confió en José, prácticamente le dio las llaves de la cárcel. Llegaron 2 funcionarios del rey, del faraón, un copero y un panadero, y no sé, el faraón se enojó, los metió a la cárcel y tienen un sueño una noche y José se los interpreta. El panadero resulta que tuvo un sueño donde el faraón pues lo mató, ¿verdad? Y pues así sucedió, José se lo interpretó y al copero le dijo, no, tu sueño significa que el faraón te va a restituir tu cargo. Y así sucede, nomás que cuando te restituye el cargo me recuerdas, le hablas de mí al faraón, pues se le olvidó al copero. Y pasaron 2 años, esto es la historia, 2 años todavía atravesando una dificultad inexplicable. José no hizo nada para merecerse eso. Una dificultad inexplicable. Tienes que entender eso en tu espíritu. José no hizo nada para merecerlo. Es una dificultad inexplicable. ¿Sí? Pero José siguió, no canceló su fe, no canceló su
propósito, no canceló su identidad, siguió sirviendo con excelencia. Y un día el faraón tiene un sueño y ve 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas, y las 7 vacas flacas se comen las 7 vacas gordas y siguen igual de flacas, y luego 7 espigas y gordas y luego otras 7 espigas flacas, y las flacas se comen a las gordas y siguen igual de flacas, y nadie le puede interpretar el sueño. Y el copero le dice: hay un tipo en la cárcel que hace 2 años me interpretó un sueño, ese compa va a saber. Y lo traen al presidente del faraón, lo rasuran, lo arreglan, le ponen Balenciaga, Gucci, Prada, lo arreglan así súper bien, ¿verdad? Está frente al faraón y el faraón le cuenta el sueño y José se lo interpreta. Y le dice: van a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Tan fuerte el hambre que se van a olvidar de los 7 años de abundancia. Y luego José, bien vivo, le dice: debería usted escoger a un hombre capaz, lleno de sabiduría, para administrar todos los 7 años de abundancia y recopilar, recaudar, colectar, guardar todos los granos y luego distribuirlos en los 7 años de hambre. Y el faraón dice: ¿a quién más vamos a encontrar con el Espíritu de Dios como él? Y entonces faraón dice: tienes el cargo. De los 17 a los 30, casa de Potifar, en la cárcel, medio iba a salir, se olvidaron de él, se quedó otro rato en la cárcel, hasta los 30 años. Y a los 30 años, en un momento de una puerta abierta de parte de Dios, José pasa de ser nadie a ser el segundo a cargo en todo Egipto. El segundo a cargo. Entonces, si tú lees la historia, le dio el rey una túnica real, su anillo con el sello oficial, lo paseó por la ciudad y le dijo: todo Egipto no va a mover ni una mano ni un pie sin tu aprobación. Y José entonces nombra a sus 2 hijos. Uno, Manasés: Dios me hizo olvidar mi aflicción. Dios te va a bendecir tanto que se te va a olvidar tu aflicción. ¿Sí? Y dice: y me hizo olvidar incluso a mis hermanos, los perdoné. Manasés. Y le dice: Efraín. ¿Sabes qué significa Efraín? Si te llamas Efraín, Efraín significa doble fruto. Significa doble porción. ¿Y sabes qué está diciendo José? Lo puedes leer después. Dice: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué está diciendo José? Dios me dio una doble porción en el lugar donde era difícil, inexplicable y no sabía qué estaba pasando, en la tierra de mi esclavitud, de mi confusión, en la tierra de mi dificultad, en la tierra de mi enfermedad, en la tierra de mi soledad, de mi abandono, en la tierra de mi escasez. Allí mismo Dios me dio una doble porción. A veces Dios no te saca de la dificultad, más bien Dios te da una doble porción en la tierra de tu dificultad. Y quiero decirte algo: toda prueba en el reino de Dios, en nuestra relación con Dios, toda prueba de fe tiene una recompensa. No hay ninguna prueba desperdiciada en Cristo Jesús. Si estás pasando una prueba, si dura esa prueba una semana o un mes o un año, quiero decirte algo: no va a ser desperdiciado. Dios va a darte doble fruto por tu aflicción, doble porción por tu dificultad, doble porción. No siempre son doble carro, Andrés, doble casa. No siempre son doble cosa. A veces es una doble unción. A veces es una doble seguridad, una doble humildad. A veces una doble alegría en tu matrimonio. Hay una doble porción en tantas áreas de tu vida. En cada temporada es distinto, pero el punto es este. Y esto es lo que quiero que recuerdes y anotes, te memorices, compartas. Es eso: que hay una doble porción en la aflicción. Voltea con alguien, dile: hay una doble porción en mi aflicción. Amén, qué increíble. Jesús lo dijo. Dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que cultiva. Juan 15:1. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta. Si alguien no está dando fruto, la corta. Pero a todas las ramas que sí dan fruto, las poda para que den todavía más fruto. La poda no se siente bonito. Es una dificultad inexplicable. ¿Por qué, Señor, si estoy dando fruto? Hola.
Señor, pero si le estoy echando ganas. Digo, no soy perfecto, pero estoy tratando. Por eso veo el fruto. Vamos a dar más. Aflicción. Qué increíble. Pero va a haber una doble porción. ¿Alguien puede decir amén a eso? Una doble porción. Ahora, 3 cosas que veo en José que tú y yo podemos aprender acerca de cómo atravesar. Iba a titular el mensaje cómo superar una prueba de fe. Pero no se superan, se atraviesan. Por eso David dijo, David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás. Cuando atraviese el valle, no dice cuando lo supera, no lo supera, lo atraviesas. No ganas. El que gana es Dios. Dios te gana a ti. En la prueba tú no le ganas a la prueba, Dios te gana a ti en la prueba. Dios gana un amigo en la prueba. Dios gana tu carácter en la prueba. Dios gana tu lealtad en la prueba. Dios gana en tu vida en la prueba. Tú no ganas. Tú y yo lo atravesamos. Y Él gana un amigo. Él gana un socio. 3 cosas que hizo José para atravesar la prueba. Número 1, anota esto: piensa como administrador. Piensa como administrador. Es más, ni estaba yo esta semana haciendo mis notas para el mensaje. Apenas estaba simplemente meditando. Me impactó mucho este año. Siempre me impacta, pero este año me impactó mucho la historia de José una vez más. Y estoy el martes en la mañana, estoy caminando a mis escuderos de oración, ¿verdad? A Tiny y Pancho, mis 2 Pomeranians, mis perritos, están caminando conmigo. En la mañana estamos caminando y yo estoy meditando esta historia. Y estoy meditando cómo José, en su peor momento, sacó lo mejor de él. Siguió administrando. Yo estaba pensando, qué increíble que está en casa de Potifar, pero trató la casa de Potifar como la casa de su papá. Eso me sacó de onda. Administró con excelencia. No se sintió el dueño. Entonces yo empecé a orar. Le dije, Señor, dame el corazón de José. Enséñame lo que significa que tú eres el dueño de todo. Yo no soy dueño de nada. Enséñame a confiar. Enséñame a administrar mis emociones, mi matrimonio, mis hijos. Quiero ser un mejor administrador. ¿Sí? Quiero pensar no como dueño, como administrador. Como administrador. Entonces yo estaba meditando, orando. ¿Saben? Hay una cosa entre orar y otra practicar. ¿Cierto o no? Entonces llego a la casa y 2, 3 asuntos ahí en la casa arreglando. Y yo estaba ya preparándome para tomar varias horas donde estoy yendo a un lugar retirado para orar y ayunar durante varias horas en el día y buscar al Señor. Entonces estaba yo preparándome y todo esto, y tengo una interacción con Kelly y me doy cuenta que Kelly está estresada, frustrada, simplemente uno de esos días. Todos hemos tenido un día así, ¿cierto? Y yo me doy cuenta de eso y siento en mi espíritu, Andrés, llévala a cenar en la noche. Le digo, Dios, pero pues es ayuno y solo estoy comiendo granos y verduras esta semana. Me dijo, pues puedes comer granos y verduras en el restaurante con ella. Te necesita. Yo quiero que vayas con ella. Le dicen, pues estoy enfocado en aquí, mi oración, mi ayuno. Es mi plan. Como dueño, mi plan. Y Dios me recordó la oración que hice con mis perritos en la mañana. No me dijiste que te enseñara a administrar. Y Dios me dijo, este es mi plan y yo soy el dueño de tu matrimonio. Entonces le dije a Kelly, ¿qué tal si vamos a un date en la noche? Sí, claro. Pero el ayuno, pues como verduras. Ay, padrísimo. No, pues fue maravilloso. Fue una plática extraordinaria. Y la bendijo a ella, me bendijo a mí. Fue una noche muy, muy bonita. ¿Por qué? Porque hay bendición cuando empiezo a tratar las cosas como si fueran de Dios, no como mías. Y José pudo haber tenido un pensamiento de ¿por qué a mí? Y yo tenía este plan y yo tenía este sueño y no es justo, mis hermanos, y no se vale, este es mi plan. Pero dijo, Señor, sea o no sea mi plan, tú eres dueño. Y si este es tu plan, que esté en casa de Potifar,
Vamos a echarle ganas. Pensó como administrador, no como dueño. Mi pregunta es, ¿te ves como administrador o como dueño? ¿Cómo te ves? De tus planes, tus proyectos, de tu 2022, de tu matrimonio. ¿Cómo te ves? ¿Como dueño o como administrador? ¿Sabes qué es increíble? Y me encanta es que este José, fíjate bien, fue precisamente el servir como el pensar como administrador que lo posicionó para un mejor lugar. Andrés, ¿qué hago en la prueba? Sigue administrando. No me escuchó, lo voy a decir otra vez. Andrés, ¿cómo atravieso esta prueba? Sigue administrando bien. Jesucristo dijo, si eres fiel en lo poco, está hablando de administración, por cierto, en ese pasaje, si eres fiel en lo poco, sobre mucho serás puesto. Andrés, ¿qué hago en esta prueba donde tengo poco? Adminístralo bien. ¿Qué hago en esta prueba donde estoy pasando momentos emocionalmente difíciles, matrimonialmente difíciles, financieramente difíciles, salud? ¿Qué hago? Administra bien lo poco que tienes. Administra tus emociones, administra tus relaciones, administra tu conocimiento, administra tus pensamientos, administra tus cosas bien, porque si administras bien en la casa de Potifar, un día vas a estar en la casa de Faraón. Necesitas administrar bien, piensa como administrador, no como dueño. La semana pasada que varios empezaron a traer primicias. ¿Sabes qué estás diciendo con tu sobre de primicias que traes al Señor? Señor, tú eres el dueño del 2022. Tú eres el dueño de mi casa, de mi futuro, de mi salud, de mi familia, de mis proyectos, de mis planes. Si yo tengo el plan y un sueño, pero tú me pones en casa de Potifar un rato, no pasa nada. Ahí voy a administrar fielmente porque tú eres el dueño. ¿Tiene sentido eso? Así se atraviesa una prueba. Administrando. Segunda cosa que veo en José es esto, puedes anotarlo. Identifícate como hijo. Primero, piensa como administrador, identifícate como hijo. Ahora, Kelly y yo, los dos, en tiempos, en años pasados, hemos atravesado temporadas, no es ningún secreto, de pronto de ansiedad. A mí me sucedió hace como unos 8 años, un poco de depresión, de fatiga, de ansiedad. Kelly también hace como 3, 4 años tuvo un periodo así, lo compartió recientemente. Y una de las cosas que Kelly y yo platicábamos en nuestra temporada, en nuestra prueba, en nuestra dificultad inexplicable, porque Señor, estamos sirviéndote, pastoreando, predicando. Pues, no debería de pasarle esto a alguien que predica. O sea, es inexplicable. ¿Sí? Pero en esta temporada, una de las cosas que el enemigo te ataca es esto. Un hijo de Dios no debería sentirse deprimido. Le ataca tu identidad. Un cristiano no debería pasar por eso. Un cristiano no debería tener esas emociones o esas tentaciones. Es más, hasta tus amigos le ayudan al diablo. No que eras cristiano. Hola. ¿Qué está atacando? Tu identidad. ¿Por qué? Porque es una dificultad. No tienes teología todavía para entender por qué te está pasando eso. Es inexplicable. Cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches y el enemigo viene para tentarlo. Vino para tentarlo al final de 40 días. No cuando estaba animadito al inicio, sino al final, cuando ya estaba debilísimo. El diablo quiere pegarte. Le dice, fíjate cómo le dice, si fueras el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué está atacando? ¿Su hambre? Su identidad. Su identidad. Le está diciendo esto, si fueras cristiano, resolverías tu propio problema. Si fueras cristiano, arreglarías con tus fuerzas tu situación. ¿Que no puede? ¿Que no eres cristiano? ¿Que no eres un hijo de Dios? ¿Que no creen en los milagros ustedes? ¿Y cómo le contesta a Jesús? Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿qué? De la boca de Dios. ¿Jesús podía convertir las piedras en pan? Pregunta, ¿su padre le dio permiso de convertirlas en pan? No. Entonces, aunque podía, violaba el plan de Dios.
Por lo tanto, hay cosas que tú podrías salir de esa situación si haces las cosas chuecas, podrías. Estoy hablándole a alguien el día de hoy. Tú podrías, si haces las cosas a tu manera, pero no significa que Dios aprueba de lo que haces. Por lo tanto, ¿cómo lo digo? Ok, seguimos. Entonces, el ataque es a tu identidad. Aquí está José en casa de Potifar. O sea, si yo fuera hijo de Dios, yo no tendría que estar de esclavo aquí, en la cárcel. ¿Por qué estoy en la cárcel? Un hijo de Dios, no, Señor, tú eres mi juez. Y ya van 13 años. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el enemigo pega a tu identidad y te dice, si fueras hijo de Dios, ¿no pasarías por eso o lo resolverías con un tronar de dedos? Pero un hijo de Dios sabe, la prueba puede dar un día o un año o una década, pero no cambia mi identidad. Porque mi identidad no está en mis circunstancias o en mi capacidad de cambiarlas. Mi identidad está en lo que Dios dice de mí. Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, mi capacidad de hacer milagros, de tener pan, mi identidad está en la palabra de Dios para mi vida. ¡Qué increíble! Unos días atrás, si tú lees la historia de Jesús, unos días atrás, Jesús estaba siendo bautizado, el cielo se abrió, bajó una paloma sobre Jesús y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Antes de hacer un milagro, antes de caminar sobre el mar, antes de resucitar un muerto, antes de hacer cualquier otra cosa, el Padre dijo, este es mi Hijo. ¿Por qué? Porque quiere que aprendamos algo. Somos sus hijos no por lo que podemos hacer, sino por lo que Él dice de nosotros. Y en la prueba, el enemigo te va a golpear, te va a decir, es que un hijo de Dios, y es que un hijo de Dios, y deberías, y podrías, y deberías. Pero tú vas a decir, mi identidad no está en mi situación, mi circunstancia o mi capacidad. Mi identidad está en la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. La tercera cosa que veo en José es que José, y puedes anotar esto, tenemos que crecer como líder. Crece como líder. Piensa como administrador, ten la mente de un administrador. Identifícate como hijo. No permitas que el enemigo te cambie tu identidad. Vas a atravesarlo siguiendo, pensando, creyendo que eres un hijo, ¿sí? Pero 3, necesitas crecer como un líder. Ten la mente de un administrador, el corazón de un hijo, la actitud de un líder. No sé cuántos vieron la película El último emperador. Hace varios años salió. Es una historia verídica del último emperador de China. Llegó a ser emperador a los 2 años de edad. El último emperador. Y me fascina esa película. Trajeron a gente a enseñarle cosas, una maestra que le enseñó inglés, y están a los 2 años de edad enseñando a este niño, este bebé, que ya es emperador, cómo ser un líder. Y le enseñan tantas cosas. ¿Por qué? Porque lo están preparando para liderar toda una nación. Yo pienso en José. José pudo haber visto la casa de Potifar y la cárcel como un castigo, o lo pudo haber visto como un entrenamiento para ser líder. Cuando Kelly y yo empezamos a pastorear, teníamos, 1 año, 2 años, un profeta, Jorge Vich, nos dijo, literal, en un pasillo, nos detuvo y nos dijo, tengo una palabra para ustedes, la palabra es primicias. Entonces, primicias, la ofrenda, ¿qué significa primicias? Nos dijo, no, Dios va a usarlos a ustedes como primicias de una nueva generación de líderes. Dios va a madurarlos más rápido. Esas son las primicias, maduran más pronto. Va a usar cosas complicadas, va a madurarlos, van a pasar y atravesar dificultades muy temprano en la edad, en la vida. Van a tener primicias. ¿Para qué? Para ser un ejemplo a otros líderes. O sea, Dios los va a hacer crecer. Entonces, cuando estoy pasando por una prueba, yo me acuerdo de esa palabra. Esta prueba no solo es para Andrés, para que Dios le dé a Andrés una doble porción, es para que Andrés crezca como líder.
Dios me quiere crecer como papá, me quiere crecer como hombre, me quiere crecer como pastor, me quiere crecer como un ejemplo de amistad, de hospitalidad, de humildad, de compasión. ¿Tiene sentido esto? Porque mira, si Dios te va a dar una doble porción de unción, te tiene que dar una doble porción de humildad primero. Porque unción sin humildad te destruye a ti y destruye a la gente que lideras. Si Dios va a darte una doble porción de influencia, tiene que darte una doble porción de compasión. Si va a darte una doble porción de finanzas, tiene que darte una doble porción de fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque una doble porción de bendición sin una doble porción de carácter te destruye a ti y a la gente que te rodea. Por lo tanto, ¿cómo atravieso una prueba de fe? ¿Cómo la atravieso? Pensando cómo voy a administrar. Me identifico como, no voy a dejar que esta prueba me cambie mi identidad. Sigo siendo hijo, pero también en esta prueba voy a crecer como líder. Voy a pensar, Dios me está preparando para ser un mejor ejemplo para mis amigos, para mi ciudad, para mis colaboradores. Estoy atravesando esto porque voy a poder representar a Cristo mejor a la gente que me rodea. Porque de eso se trata, ser un hijo de Dios, un mejor representante de quién es Cristo Jesús. Él te está preparando, te está creciendo, te está moldeando, te está madurando. Estás pasando una prueba de fe porque viene una doble porción para tu vida. ¿Alguien puede creerlo el día de hoy? Increíble. Vamos a orar. Hay muchos hoy dando primicias también en este y el próximo fin de semana. Quiero orar por ti, pero también quiero orar por los que están atravesando una prueba de fe en esta temporada. Señor, te damos gracias por cada persona que el día de hoy en cada campus o en línea están preparándose para entregar sus primicias. Gracias, Dios, porque estamos pensando como administradores. Y cuando te ponemos a ti como el dueño de todas las cosas, tú bendices las cosas como si fueran tuyas. Así que hoy confiamos en ti. Hoy nos sometemos a ti. Hoy atravesamos el 2022 con una mentalidad, un pensamiento de administrador. Y te pido, Señor, que tú des una doble porción. Es lo que siento en mi espíritu. Aun cuando estamos en una prueba, que tú nos des una doble porción de carácter, de unción, de compasión, de humildad. Una doble porción. Y Señor, si alguien está atravesando una prueba esta temporada, te pido por ánimo. Te pido que su identidad sea afirmada en Cristo. Soy un hijo de Dios, no por mi capacidad o por mi circunstancia, sino por mi fe en Cristo Jesús. Y Dios, gracias por ayudarnos a crecer en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Amén. Increíble. Si estás conectado en línea, en casa, y estás escuchando este mensaje, que al estar conectado Dios ha estado hablándote y tú sabes que necesitas reconciliarte con Dios, necesitas ponerte a cuentas con Dios. La Biblia dice que si tú confiesas a Jesús como Señor, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, perdonado de tus pecados, un hijo de Dios con vida eterna. Y quiero hacer esta oración contigo. Pon tu mano sobre tu corazón y ora conmigo esta oración de fe. Di conmigo: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Quiero que seas mi Salvador. Creo que moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación. Me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo. Transfórmame. Y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Creo que soy amado, que soy bendecido y que tengo vida eterna. Amén. Muchas felicidades, muchas felicidades. Quiero animarte, si hiciste esta oración el día de hoy, a dar tu próximo paso. No te desconectes porque tenemos solo unos momentos, algunas indicaciones finales. Y bienvenido a la familia de Dios. Nos vemos el próximo fin de semana.